Buenos días, profesor. Buenos días. Nuevamente, buenos días con todos. Bien, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Hoy, miércoles 27 de octubre del 2021. Continuamos trabajando problemas. Ya saben el título que tienen que poner de acuerdo a su carátula y temario que yo les envié antes de regresar de las vacaciones. Bien, chicos. Primer problema en pantalla. Finalizando la resolución de los problemas, yo les voy a enviar todos los problemas al grupo de WhatsApp. Y luego la foto, la imagen de la pizarra donde están desarrollados. Muy bien. Problema número 1 entonces. Problema número 1. Observa el gráfico y calcula X. Vamos a hacer nuestro respectivo gráfico en la pizarra rápidamente. Ahí está. Es un rectángulo sobre el cual se traza una diagonal que va desde el vértice A hasta el vértice C. Luego me indican que acá hay un eje de simetría ¿ok? Este es el punto de intersección P. Por acá es X. Por acá es X. Muy bien. Esa es la gráfica. Además debemos anotar que esta diagonal en trazos punteados es el eje de simetría. Ya nosotros, la clase anterior, hemos visto o recordado que es un eje de simetría, ¿no? Permite a una figura determinada poderla dividir en dos partes exactamente iguales. Bien, en este rectángulo, el eje de simetría es esta línea punteada, ¿correcto? Esto es el eje de simetría. Y acabamos de decir que lo que hace el eje de simetría es dividir en dos partes exactamente iguales. Es decir, la parte de aquí compuesta con los vértices B, C y D es igual a esta parte compuesta por los vértices A, B y C, A, B y D. Son iguales.
Y si son iguales, hacen que esta parte que va desde A hasta P y esta parte que va desde P hasta C sean también iguales. Por lo tanto, podemos afirmar que X es igual a 6. Por el simple hecho de que esta línea es eje de simetría. X igual a 6. Y tu alternativa va a ser C en este primer problema. Nos vamos a ir al problema número 2. Dice en el problema número 2, completa la tabla. Por acá vamos a tener el triángulo 1. Por acá el triángulo 2. Base, altura, área. Tenemos aquí 4, 6, 8, Y, X y 12. Muy bien, lo que me piden es completar la tabla y luego dar como respuesta X más Y. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que hallar finalmente X más Y. Bien, chicos, ustedes recordarán la clase anterior, hablamos de áreas de triángulos. Y un triángulo, ¿cómo hallábamos su área? Base por altura, ¿entre cuánto? Al cuadrado. Al cuadrado no, se divide entre... Entre dos. Entre dos. 2, claro. No se eleva al cuadrado, ¿ya? Se multiplica lo que mide la base más, perdón, por lo que mide la altura y esto se divide entre 2. Entonces, si tú ya sabes que el área de cualquier triángulo es igual a base por altura entre 2, B base, H siempre va a ser la denominación para la altura. H, acuérdense, cuando vean H, eso es altura. Base por altura entre 2. Bien, para saber cuánto mide X o cuál es el valor de X,
que es el área de este primer triángulo, su base es 4, su altura es 8. Base 4, altura 8. 4 por 8, 32. Entre 2, eso es 16, ¿verdad? X es igual a 16. Bien. Luego, en el segundo triángulo, tenemos área. Me falta hallar la altura. Pero nosotros sabemos que base por altura entre 2 me va a dar el área. Es decir, 6 por i me tiene que dar un número que al dividirse entre 2 me dé 12. Entonces tiene que ser 24. Por lo tanto, el valor de y es 4. 6 por 4, 24. Entre 2, 12. Ya tenemos el valor de x, que es 16. Ya tenemos el valor de y, que es 4. ¿Qué nos piden? X más y. Entonces, miga x más miga y van a ser 16 más 4. Y eso es 20. Listo. Problema 3. Alternativa, lógicamente, es A en el problema 2. Problema 3. Me hablan de un gráfico y de ángulos agudos. Muy bien. Vamos a hacer, como siempre, nuestra gráfica. A ver, miremos. En esta gráfica me piden que señale cuántos ángulos agudos hay o se tiene. Pregunto yo, cuando tú en una gráfica ves un cuadradito, ese ángulo, ¿qué tipo de ángulo es? Eso ya se los dije en su momento, en la clase, en el tercer bimestre. Este ángulo que tiene un cuadradito, ¿cómo se llama? ¿Y cuánto mide? Recto 90. Ese ángulo es un ángulo recto, muy bien, y mide 90 grados. ¿Nos están pidiendo en el problema ángulos rectos? No, nos están pidiendo agudos. Entonces, en este lado de acá, no hay ángulos agudos. Vámonos al otro lado. El ángulo agudo, concepto de ángulo agudo. ¿Qué es ángulo agudo? Aquel ángulo que mide más de 0 grados y menos de 90 grados, ¿no es cierto? Esos son los agudos. Entre 0 y 90. ¿No es cierto? Entonces, yo te pregunto, mira, si este lado de acá mide 90, este lado de acá también va a medir 90, pero todo, ¿eh? Yo te pregunto,
¿Este ángulo medirá menos de 90? ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Este ángulo mide menos de 90? Sí. Entonces, este es ángulo agudo porque es menor de 90 grados y este ángulo también es agudo porque es menor de 90 grados. Hay dos ángulos. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Dos ángulos agudos. La pregunta era, ¿cuántos ángulos agudos se tiene en esta figura? Hay dos. Dos. Y tú vas a marcar tu alternativa E, ¿no es cierto? Dos ángulos agudos. No hay más. Muy bien. Vámonos al problema 4. Problema 4 dice, se tienen los ángulos de medidas 30 grados, 60 grados, 40 grados, 125 grados, 120 grados y además 10 grados. Calcula la suma del mayor ángulo agudo con el menor ángulo obtuso. Mira, tenemos dos tipos de ángulos que me están pidiendo trabajar. El ángulo agudo y el ángulo obtuso. Debo tener claro cuándo es agudo, cuándo es obtuso. El agudo es menor que 90 grados. Y el obtuso mayor que 90 grados. ¿Ok? Agudo menor de 90, obtuso mayor de 90. Bien. Tengo que sumar el mayor ángulo agudo. ¿Quiénes son los agudos aquí? Menores que 90. Agudo. 30, 60, 40 y 10. 10. Agudo, así es. Ya, y de esos que acabo de señalar que son agudos, ¿quién es el mayor? 40. 60. 60 es el mayor, claro que sí. 60. Porque me están diciendo, suma el mayor agudo. Y el mayor agudo es 60. ¿Ese con quién lo voy a sumar? Con el menor obtuso. ¿Quiénes son obtusos? Mayores que 90. 125 y 120. 120. ¿Quién es el menor? 120. 120. Y entonces vamos a sumarlos. ¿Cuánto es 60 más 120? 180. 180. Y entonces vamos a marcar nuestra alternativa D. Ya está. Muy bien. Vamos a trabajar un poco de segmentos. Me dan un segmento
cuyos puntos son A, B y C. Por acá tendremos a A, por acá a B y por acá a C. Y me van a pedir calcular AB al cuadrado segmento AB elevado al cuadrado menos BC elevado al cuadrado, todo entre 16. ¿Cuánto mide AB? Según el dato del problema, se cumple que AB mide 5. Es decir, esta parte, desde el punto A hasta el punto B, mide 5. Y desde el punto B hasta el punto C, mide 3. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos 5, 3. Ahora, vamos a desarrollar. Fácil, simplemente reemplazamos. Pues. AB al cuadrado. AB es 5, entonces será 5 al cuadrado. Eso se va a restar. BC al cuadrado. BC es 3 al cuadrado. Y todo sobre 16. ¿Correcto? Aquí 5 al cuadrado es 25. 3 al cuadrado es 9. Y abajo 16. 25 menos 9 es 16 sobre 16. Eso me va a dar como respuesta, ya saben, ¿a qué es igual una fracción? Donde arriba y abajo es el mismo número. ¿A qué era igual? ¿Te acuerdas? 1. A 1, claro que sí. A 1. Pero también se los he dicho en su momento, ¿verdad? Sí. Y en este caso, de que acabamos de resolver 5, la alternativa es A. Bien, nos pasamos al problema número 6. En el problema número 6 vamos a trabajar plano cartesiano y coordenadas. ¿Correcto? Y bien, vamos a hacer la gráfica. Tenemos por acá. Muy bien. Por acá vamos a tener el primer par ordenado.
Acá el segundo. Finalmente, el tercer par ordenado. Muy bien. Y me piden calcular A menos B más C menos D más C menos F. A menos B más C menos D más E menos F. Eso es lo que me piden allá. Muy bien. Tenemos que observar la gráfica y ver qué coordenadas tiene cada par ordenado. En el caso de este par ordenado, será 6,12. Eso quiere decir que A es igual a 6 y que B es igual a 12. A es igual a 6, B es igual a 12. ¿Correcto? Ya está. Seguimos. Aquí, 10,8. 10,8. C vale 10, D vale 8. D es 10 y D es 8. Finalmente acá será 12,2. Bien. E vale 12 y F vale 2. Tenemos que hallar este resultado entonces. Positivos, ¿quiénes son? Son el 6, el 10 y el 12. 6 más 10, 16. Más 12, 28. 28 positivos. Vamos a trabajar los negativos. Signos iguales se suman. Mantenemos el signo. 12 más 8, 20. Más 2, 22. Resultado final, 28 menos 22, 6. Listo. Y en este caso, nuestra alternativa correcta es la E, ¿no es cierto? Estoy enviando en este momento las preguntas al WhatsApp y luego la pizarra, ¿ya?
Muy bien. Bien, chicos. Por favor, prendan sus camaritas, Brisa, para la evidencia. No puedo prender mi cámara porque estoy en el celular de mi mamá y la computadora no puedo entrar y la cámara como no se ve tan bien. Ah, ya, Brisa, está bien. Sí, pues hay problemas con el internet. Un momentito, chicos, voy a poner en galería. Ahora sí. A ver, miramos. Voy a salir del problema, lo voy a sacar. Un momento. Ahora sí. Ya está. 1, 2, ahora sí. Miramos. Ya está. Listo, chicos. Conmigo será hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Chao, profesor. Chao. Chao. Chao, disculpa. Chao.